buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar en la entrevista con Jesús Naveja, donde han pasado un sinnúmero de figuras de todo el mundo que han hecho historia a nivel club, a nivel selección o en ambos, a nivel federación. Gente muy talentosa que han sido deportistas top y hoy nos acompaña precisamente un jugador emblemático, un jugador, la verdad, de primer nivel, toda una mundialista juvenil, subcampeón a nivel mundial, mundialista en el Mundial de 78 en Argentina, campeón con Pumas, un hombre exitoso, Enrique López Arza. Don Enrique, un privilegio tenerlo aquí en la entrevista con Jesús Naveja. Oh, muchas gracias, buenas tardes para todos los que están al pendiente de todas tus actividades, de todas las entrevistas que has realizado y pues agradecido también por la atención que tienen de estar al pendiente de la vida de uno mismo. Sí. Gracias, don Enrique. Vamos a ver el primer punto, el punto de partida, que es la familia de los padres, los hermanos. Primero, ¿en qué parte nace usted? ¿En el Estado de México, en Ciudad de México? En Ciudad de México, sí, aquí por la colonia Roma. Ah, la Roma. Sí, bueno, ahí nací, pero ahora sí que mis primeros años fueron en la colonia Doctores. Ah, la doctora está allá Ahí más, fue donde más futbolera, de más ahí. complicada, profesor. Sí, mi papá era de esa colonia y entonces ahí estuvimos durante más o menos 12 años, hasta que luego nos cambiamos ya por el norte, allá por la unidad CTM de Azacualco, en la salida para Pachuca, y ahí estuvimos 11 años, que ya fue cuando empecé a jugar profesionalmente. Oye, profesor, platícanos un Pero poco de su prácticamente, familia, de sus padres, de sus hermanos, a qué se dedicaban sus papás, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia en cuanto al fútbol, en cuanto a la vida cotidiana. pues mira, mi familia está integrada de tres mujeres, dos mayores que yo, Amelia, Guadalupe. Luego yo soy el tercero y mi hermana más chica que se llama Rosalía. Fui el único varón y mi mamá dedicada al hogar. Mi papá en un momento dado también tuvo una trayectoria en el fútbol como portero del América Ah, mira. y bueno, también hizo algunos pininos como entrenador hasta que después tuvo que pues ya dejar a un lado el fútbol y se convirtió en técnico en manejo de las tintas para la impresión y trabajaba con un ex compañero suyo que era el dueño de la compañía de una litografía con Manuel Cañive. Y bueno, mi papá en un momento dado también tiene su historia futbolística, que ya en paz descansé, pero fue el que transmitió ese gusto por el fútbol. Oye, es Sí. un inicio en una familia futbolera, pues papá jugador de fútbol. ¿A quién le iba de pequeñito, de chamaquito, de adolescente? Bueno, realmente por la influencia de mi papá jugó en América, Enrique López Huerta, que fue conocido como Enrique Huerta. Se iniciaron los piques entre el clásico nacional, como fue Chivas, las campeonísimas Chivas, el rebaño sagrado, contra el América, que en ese momento dependía mucho de los refrescos Manzanita Sol, Sí, que lo y vendieron, sí. después fue adquirido por Emilio Azcárraga, Sí, ¿no? Entonces, mi papá, pues me transmitió ese gusto por el fútbol, realmente por la influencia que tenía, él iba al América de pequeño, claro. hasta que después ya empecé a intentar tener acceso al fútbol, probándome en primera instancia con el Atlético Español. Ah, Luego pasé a integrar la reserva del América con el Picao Arnauda y gracias al Picao Arnauda me recomienda con la directiva de Pumas porque él iba a ser el auxiliar de Arpad Fekete en su momento y es como esa recomendación abre las puertas para llegar a la institución de Pumas y bueno, el Picao Arnauda se queda en América porque no lo dejó que dejara la institución Guillermo Cañedo y bueno, yo ya seguí mi camino en la institución de Pumas. sigue en Pumas. ¿En qué año debuta? ¿75?
Debuto en el año 76. Llegué en el 75, por ahí de octubre. Todavía no existía el draft, no existían las fechas límites de registro, so podía uno llegar en cualquier momento. Entonces yo llegué en octubre del 75 y debuté en febrero del 76, de 1976, ¿Quién, contra el quién, equipo contra en quién? el estadio. El técnico era Don Arpad Fekete, Ah, y en esa ocasión pues yo jugaba de extremo derecho, ¿sí? sí. eh, por las cuestiones de que todavía se podían contratar jugadores en cualquier momento del torneo, en cualquier etapa del torneo. Pumas necesitaba de extremos y contratan, después de mi debut de esa semana, llega a la institución JJ Muñante, Juan José Muñante, que venía del Atlético Español, Sí, extremo claro. derecho. Y bueno, pues yo tenía una competencia enorme, como estaba Hernán Cabalceta, estaba Chucho Ramírez, y con la llegada de Muñante. Muñante, pues a mí me regresa nuevamente a la reserva profesional, a estar participando en la reserva profesional. Y bueno, en ese inter, pues ya se van abriendo algunas posibilidades. Ok, y ahí cuando debuta, ¿quiénes tenía de compañeros en ese momento, profesor? Pues a mí me tocó jugar todavía con Montoya, Rubén Montoya, un portero argentino. Estaba el Gonini Vázquez Ayala, Arturo Vázquez Ayala, Héctor Sanabria, todavía participó Miguel Mejía Barón, Mejía Barón. también estaba Genaro Bermúdez, en paz descanse. Estaba en ese momento Pareja López como contención, también jugaba Hernán Cabalceta, estaba todavía Carlos García, el Sobuca, Spencer Coelho, Un saludo, Spencer. Leonardo Cuellar, Otro crack, igual el profe. eh, con Caviño, Ah, sí. lógicamente el centro delantero, ¿sí? Y como te digo, yo ya después de esa etapa contratan a Muñante y pues yo ya regreso a la reserva profesional. Pero en Profesor, ese debut, pues, los que me tocó participar. profesor, ¿qué equipazos armaba Pumas? Ustedes de básicas, jóvenes muy talentosos, muy bien seleccionados, los escauteaban, luego los debutaban, los consolidaban y extranjeros muy bien analizados con una verdadera inteligencia deportiva. ¿Qué pasa, no? Al tiempo que se pierde esta esencia de Pumas. Pues mira, yo creo que gran parte del éxito que tuvo Pumas para ser considerada una de las instituciones modelos en el fútbol mexicano, como bien dices, en la producción de jugadores de la cantera, en la detección de jugadores extranjeros, que en esa época, en esos años, había únicamente cabida para dos extranjeros, ¿sí? Después ya se fue aumentando el límite de extranjeros a tres, a cinco y hasta Mm. la fecha, ¿no? Pero en esa ocasión, en esos tiempos, las personas que estaban al frente de la institución eh, habían adquirido un compromiso de hacer de Pumas un equipo realmente competitivo, un equipo que fuera ejemplar. Y fue cuando el ingeniero Bernardo Quintana, con el ingeniero Gilberto Borja, se hacen cargo de la administración de la institución por parte de ICA, ¿sí? Sí, Y ponen al señor Arnoldo Levinson como secretario o subdirector deportivo, y como director deportivo al ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, que es el que empieza a generar toda esta estructura, toda esta visión de lo que se pretendía de cambiar la imagen de un equipo que pues era de media tabla, un equipo que representaba a la universidad, pero que no tenía tanto vínculo con con el estudiantado. Y todo este proceso pues se inicia con el debut mío, también el debut de Jorge Espinosa Portero, sí. y entonces se empieza a trabajar conjuntamente con el equipo representativo de la universidad, en el cual estaba al frente Mario Velarde, en paz descanse también. Y bueno, ahí se empieza la detección de jugadores que iban a ir renovando constantemente el plantel de universidad. El grado de identidad de esos jugadores de Pumas como usted.
con mucha calidad, con esa detección que usted habla, era notable, ¿no? O sea, aparte de la calidad, obviamente un verdadero proceso de selección, ¿cómo llegaban a generar una verdadera identidad con la institución, con el equipo? Sí, fíjate que, bueno, estamos hablando de tiempos diferentes, ¿no? Sí, sí, Eh, Creo que en aquella ocasión lo deportivo, o en esos tiempos lo deportivo imperaba mucho era y se tenía prioridad. paciencia. Se tuvo mucha paciencia realmente aquí en Pumas. Habían hecho un proyecto de que en 5 años el equipo iba a estar posicionado en niveles competitivos importantes y el proceso se adelantó. Se Sí, adelantó en 3 años, el equipo sale campeón en el año del 77. Ahí ya empezó a surgir jugadores como Hugo Sánchez, que fue su primer año siendo campeón. En el 77-78 aparezco eh, conjuntamente con Jorge Espinosa, y después de ahí empiezan a surgir jugadores como Manuel Negrete, como Luis Flores, Mauricio Peña, Pablo Luna, Rafael Amador, Olaf Heredia, y jugadores extranjeros que eran seleccionados, como la llegada de Jorge Paulino, central, crack. ¿sí? Que venía del fútbol brasileño, que venía de un año de inactividad, pero lo lograron detectar que Finísimo. podía ser útil al equipo, ¿sí? Y bueno, la llegada de Tuca Ferretti, que venía del equipo Atlas, en donde no había tenido una muy buena participación. Y bueno, jugadores importantes como Manuel Manso, ¿sí? Que tenía una gran calidad y era un jugador fuera de serie, ¿sí? Entonces todo esto pues fueron conformando un plantel que iba siendo un modelo a imitar por las gentes de fuerzas básicas, por los jugadores jóvenes que querían llegar a participar en el primer equipo de Pumas, y así se fueron dando este flujo, esa renovación, al grado de que cuando ya tenías 23, 24, 25 años, ya eres un jugador viejo en la institución y tenías que darle espacio o cabida a la gente que venía empujando, muy jóvenes que llegaban a debutar hasta los 17, 18 años, como caso de Luis García, García Aspe, Memo Vázquez Jr., y así fueron apareciendo ya después Jorge Campos, Claudio Suárez, en fin, un sinnúmero de jugadores que sería muy injusto no olvidarse de algunos de ellos, ¿no? Pero creo que sí, sí, en la memoria de la afición de Pumas siempre han quedado presentes jugadores que se han entregado y que han tenido ese vínculo con la institución. Que han dejado huella incluso en la selección. Ese modelo, qué importante y qué interesante y qué complicado en los momentos como ahora que se pondera lo económico, profesor. Sí, bueno, yo creo que Pumas, con la pérdida o la partida del ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, eh, perdió un poquito el rumbo, se quiso retomar un poco con la llegada del ingeniero Javier Jiménez Espriu, pero no tuvo esa repercusión, o no se tuvo esa paciencia para esperar que lo que se estaba invirtiendo en la capacitación de entrenadores para que pudieran captar mejor nivel de jugadores pudiera reflejarse. Pero aún así, siguieron surgiendo jugadores como Lalo Herrera, Javier Cortés, el Picolín o los dos Picolines, Picolines. incluso Héctor Moreno se Sí, fue a Europa muy joven saliendo de Pumas, ¿sí? A mí me tocó ya en el proceso de regresar a la institución como entrenador, me tocó trabajar en Pumas Morelos, de donde te puedo decir que surgió el Pollo Saldívar, Eduardo Herrera, Javier Cortés, perdón, Emilio Orrantia, y así jugadores que no tenían mucha participación en primera división, venían y seguían su proceso en Pumas Morelos, en un nivel muy competitivo como era la Liga de Ascenso, ahora Liga de Expansión, y bueno, pues hizo que Pablo Barrera pudiera ir a jugar a Europa, Efraín Juárez también pudo ir a jugar a Europa, ¿sí? Y así, hasta que, bueno, ya se rompió un poco esa cadenita
o ese proceso con la salida del doctor Mario Tejo y del ingeniero Víctor Mabú, se rompieron muchos procesos en esta visión de ser una institución ejemplar. Es importante que ahí cuando está gente como Enrique López Arza, un histórico de Pumas y que luego es entrenador, formador, se nota la consecución y la secuela del éxito. Y si se rompe, pues se rompe el éxito, eso es muy claro. Profesor, llega en el 76 a Pumas, lo debutan en el 76 en Pumas. ¿En qué año es la consolidación de Enrique López Arza? Fíjate que después de ahí, el equipo es campeón, como te Sí, decía, del 76-77 contra UDG, sí, siendo el claro. técnico Jorge Maric. Un gol de Cavini. Y Bora era su auxiliar dentro del primer equipo. Y a mí me habían convocado o me habían propuesto para integrar una selección juvenil que tuvo su eliminatoria en Puerto Rico para el primer Mundial Juvenil en Túnez. Sí, claro. En este proceso de conformar el seleccionado para las eliminatorias, a una semana, a 15 días, yo quedé fuera de esa selección. Y Bora, siendo el auxiliar de don Jorge Maric, en el siguiente proceso, ya una vez lograda la calificación al Mundial, me dice que vaya a presentarme con el señor Alfonso Portugal y Diego Mercado, perdón, Horacio Casarín, Ahora sí. para que me probaran en esa selección que iba al Mundial. Y pues yo no quería ir porque dije, si ya me dieron de baja, ya no me consideraron para las eliminatorias, pues digo, ¿a qué voy? Y pues Bora me dijo, ¿vas o te multo? Porque si no, no puedes seguir entrenando aquí. ¿Y por qué fui? Porque Hugo Sánchez ya estaba participando en el primer equipo, ya se había convertido en titular y pues lógicamente que para no perder un espacio de un jugador de Pumas, pues me mandaban para que yo me probara. Y bueno, ya fui y sí, realmente quedé integrando esta selección que participamos en Túnez, Sí, siendo 77. subcampeones mundiales, el primer mundial juvenil, que dicen Subcampeones que del fue mundo. del mundo, perdimos la final contra Rusia en Penales. penales, y bueno, regresando de este A ver, mundial, profesor, porque les damos muy poca sí, importancia a estos logros que son grandísimos, o sea, es el inicio. ¿Cuál era más o menos el equipo con el que estaba usted ahí, que se conformó el equipo, este equipo subcampeón? ¿Quién era el portero? uy, mira, te voy a decir, en sí era Marco Antonio Paredes, que En paz falleció descanse, al murió muy año, joven. sí, muy joven por una pancreatitis. Eulogio Mena, que era el portero suplente, que no tuvo ninguna participación, también después terminó falleciendo, ¿no? Por algún problema en su región de donde era. Estaba Francisco Javier Mora de Cruz Azul, Flores, un jugador de León, lateral izquierdo, que se fracturó y que yo terminé jugando de lateral izquierdo. Estaba Lalo Regis, Bueno, eh, eh, Agustín Manso, estaba también Fernando Garduño, de Toluca. estaba Luis Plasencia, el vikingo UDG. Dávalo, ¿sí? Eduardo Moses, Qué buena estaba selección también Jacinto Ambriz, también. eh, estaba Álvarez, un central de Tigres, que luego jugó en Tigres y Monterrey, ¿sí? Estaba también Carlos García, un jugador que venía de una selección olímpica. Guillermo Cosío, que también venía de la selección Caballo. olímpica. Sí, sí. Y bueno, esa era la selección Muy que buen equipo, participamos varios en se este mundial. consolidaron en primera división, ¿eh? Sí, pues el 90% de esa selección logramos mantener una buena cantidad de años en primera división. Profesor, ¿qué pasa esta selección? Y Después regresa. regresando de esta selección, el equipo había hecho una gira a China, el equipo de Pumas había ido a China a participar en un torneo y ahí ya tomado la decisión de darle la alternativa a Bora Milutinovic para hacerse cargo del primer equipo. Regresando Pumas de este compromiso, yo también coincidió que venía regresando del Mundial Juvenil
Y entonces Bora me concentra para el primer partido contra Toluca. Jugábamos en CU y me dijo que si podía jugar yo en la posición de Spencer, que había sido vendido a Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Y entonces yo le dije que pues en lo que fuera, ¿no? O sea, en la posición que fuera, yo lo que quería era jugar, porque yo me había dado como plazo después del debut del 76. Yo dije, si en un año más no juego en primera división, me dedico a la escuela. Y curiosamente se dio que después de este año hago mi debut nuevamente, o el redebuto, como diría un compañero, ¿sí? Contra Toluca. Es bueno. Y ahí ya jugué en una posición que después fui muy identificado en el fútbol No, mexicano y como muy medio reconocido ofensivo, por su ¿sí? juego. Y que fue lo que hice mi carrera, porque como te comento, en la selección juvenil había jugado de extremo, de medio, de lateral izquierdo, y bueno, ahora ya de medio ofensivo, pues fue donde hice totalmente mis 16 años de carrera. Profesor, ¿en dónde se sentía de inicio más cómodo? ¿En el extremo? Pues mira, como era un jugador que tenía ciertas características que en esa época era muy difícil encontrar, porque yo podía hacer esfuerzos constantes y me recuperaba muy rápido, tenía una capacidad de Recuperación. recuperación muy buena, y pues había ocasiones que hasta podía hacer 5 piques continuos y pues ya estaba recuperado para la siguiente acción. Y luego también me tocó una gran ventaja de haber estado trabajando con el profesor Edmundo Potsebowski, que llevaba un seguimiento, era un adelantado de la preparación física, y llevaba un seguimiento sobre los kilómetros que, que recorríamos cada jugador. Y a mí me dijo que yo tenía un recorrido como de 10 kilómetros en un partido de fútbol, ¿sí? En 90 minutos. Entonces, imagínate lo que era de diferencia con relación a los demás equipos, que se entrenaba 1 hora, nosotros ya entrenábamos de 2 horas a 2 horas y media. Éramos gente muy joven, ¿sí? Que podíamos tener ese desgaste físico fuerte y que no lo resentíamos. Y entonces la dinámica era muy, muy diferente. Entonces, mis cualidades eran fáciles de adaptación para la posición en la que se decidiera tomarme en cuenta, ¿no? Como extremo, como volante, como lateral. Y bueno, ya después, hasta de contención, se me hacía muy fácil jugarlo. ¿Por qué? Porque pues, era una cuestión que nada más era recuperar la pelota, pero con la capacidad que tenía de poder transmitir y transitar el balón, pues ya se podía dar un buen flujo. No, qué Pero donde importante. más yo jugué y más me gustó realmente, porque era una posición que para mí no era tan importante el hacer los goles, sino dar las asistencias en los goles, fue donde más me sentí cómodo. ¿Sí? No, y rápido pues se consolida con una condición físico-atlética importante y con una técnica depurada y un proveedor a nivel de pases. Qué Eh, importante. Pasa no te esto, escuché profesor, esa, perdón. pasa todo esto y usted se consolida. Recordamos que en los 70 pues el Cruz Azul fue un equipo histórico, pero Pumas y América lograron cosas ya importantes a finales de los 70. Viene una temporada maravillosa en la vida de Pumas institucional y en la vida de Enrique López Arza, esa temporada 80-81. ¿Cómo llega Pumas al momento de las finales en ese 80-81, profesor? Y veníamos de un muy buen torneo, un excelente torneo. Vamos el equipo de más cantidad de goles anotados, el equipo que jugaba muy agradable para la tribuna, que la gente se había conectado, tanto la afición en casa, ¿sí? La afición universitaria, como ganando adeptos en toda la provincia, en todas las plazas que pisábamos el estadio, ¿sí? El equipo jugaba de la misma manera. Entonces, llegar contra Cruz Azul era una revancha, porque habíamos perdido una final anterior en donde ellos nos habían ganado con goles de Horacio López Salgado en el Estadio Azteca, ¿sí? Y pues venía la oportunidad de poder lograr esa revancha deportiva.
Aparte, Cruz Azul venía por el tricampeonato para esta final, para poder lograr y dejar huella esta institución. Y bueno, perdimos el primer partido en el Azteca, 1-0 con gol de Adrián Adrián Camacho. Camacho. Pues ya te imaginarás cómo era el ambiente para el partido de vuelta que cerrábamos en CU. Y realmente ahí se mostró la verdadera capacidad del equipo, Poderío. el temple que teníamos, porque superamos en gran manera a Cruz Azul. Incluso hubo situaciones en el partido que hasta lesionados tuvieron por desgaste físico y nosotros terminamos a tambor batiente este partido, logrando un campeonato, el segundo campeonato de Pumas, en forma brillante y con una gran satisfacción para la afición universitaria. Y aparte que marcó la partida de Hugo Sánchez para Europa. Muy holgado ese partido para, digo, el equipo Cruz Azul, un equipo importantísimo. El primer gol lo hace Hugo Sánchez, ¿no? El Profesor, primer gol lo hace Hugo Sánchez, el Lucas, segundo lo hace Tuca Ferretti, que le Manuel. gana de cabeza al Oso Ferrero, y el tercero lo hace Manuel Manso, ¿Y el cuarto ¿sí? quién lo En metió, una jugada profesor? de mucha La calidad. puntilla, ¿quién la hizo? Y, y el cuarto lo metí en una jugada triangulando con Gustavo Vargas y Tuca Ferretti, Muy buen y gol. llegué a definirlo en a Ferrero, que pensaba que iba a ir el tiro cruzado y se lo metía a su poste pegado al lado izquierdo. En paz descanse. Ferrero ya había metido un gol, el gol de Cruz Azul Toribio fue un 4-1 en el regreso, importantísimo. ¿Qué siente? Oiga, profesor, preguntarle algo antes. Usted se hace un jugador muy importante con ese fuelle, con ese toque, con la distribución. ¿Llegó a perder piso usted, siendo honestos? Porque a pesar de que no estaban las nuevas tecnologías, pues ya jugar en Pumas, al nivel que traía el equipo, lo vistoso, un equipo que hacía mucho gol, usted distribuía, ¿llegó a perder piso? Sí, fíjate que eso creo que es parte de todo proceso de jugador joven, ¿no? Cuando llegué a la selección en Argentina, pues iba como 88. el medio ofensivo de las 3T de don José Antonio Roca, ¿sí? Que él manejaba el táctico defensivo en la defensa central, el táctico en medio campo y el táctico en la delantera. Entonces yo me la creí, siendo que era el táctico, que era el jugador que marcaba diferencia. Y cuando regresé a Pumas del Mundial, quería que se jugara exclusivamente hacia lo que me había creído, me la había comprado con don José. Y dejé de eh, tener para mantener esos intereses personales, ¿no? Y bueno, sí fue un proceso difícil. Me convertí en una persona rebelde en cierta manera, ¿sí? Y eso, pues el fútbol lo va ubicando en una realidad. eh, que es Milutinovic con Mario Velarde, porque Bora Milutinovic había sido ya asignado como el director técnico de la selección mexicana, y entonces Mario Velarde pues no quería seguir batallando con los mismos problemas que había visto con Bora, ¿no? Y bueno, pues esto generó mi salida y fue cuando parto a la ciudad de Puebla a jugar 4 años allá. Una estancia, una estadía muy brillante en Pumas, una generación muy importante. Viene el paso a Puebla. ¿Quién llega? Cuando llega Enrique López Arza a Puebla, quién es el técnico? ¿Qué compañeros tiene? ¿Qué diferencia siente en cuanto al tránsito a otra ciudad, al equipo, en la visibilidad? Bueno, mira, me toca llegar a un equipo campeón. Puebla había salido campeón contra el Sí, equipo de, Guadalajara. de, de Guadalajara en penales, ¿sí? El técnico era Manuel Apuente Sí. y bueno, existían jugadores muy, 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 muy buenos, de muy buena calidad. En este caso estaba Muricy Ramalo, que era Crack, para mí uno de los jugadorazos, ¿no? Estaba Nelson Sangüesa, también. eh,
Me tocó jugar con Tango Orozco, Paul Moreno, Paul Moreno. Paul Moreno, Orozco, mi compadre, ¿sí? Con Arturito Álvarez, Otro que crack, era otro insignia. un avión por el lado derecho, ¿sí? Toño de la Torre, todavía me tocó participar con él en este equipo. Eh, y otro que recuerde, Ya no bueno, estaba Pedro Soto, su profesor. Pedro, Pedro Soto fue que empezó a participar también, ¿sí? Pedro Soto junto con Rubí Valencia y Sí, Moy Camacho, ¿sí? también de Atlético. Eh, Pues esos prácticos. Ah, llegó Gustavo Moscoso, sí, Gustavo, un venía saludo, Gustavo, muy buen jugador también, sí, qué buen venía de equipo. ser seleccionado de Chile, sí, pero ese torneo, la verdad que no tuvimos un muy buen torneo. Estaba Raúl Arias, el, el hombre de batallas ahí, de confianza de Manuela Manuel Puente, porque Lapuente, que pues, después eran fue su asistente. que integraba muy bien a los grupos. Y luego nos tocó trabajar juntos ya en la dirección técnica, ¿sí? Desde ese Mira. momento ya nos habíamos conocido, y bueno, coincidido en muchas cuestiones, y principalmente por la identidad que teníamos con la idea futbolística de Manuel Apuente, que para mí ha sido uno de los técnicos que más han marcado tanto mi Hizo eso. carrera como futbolista y ahora como entrenador. Oiga, profesor, podemos hablar de un lapuentismo. Evidentemente, usted es parte de ese lapuentismo. Oye, Pues sí, sí, realmente hablando de un lapuentismo, creo que fue mal enfocado su conceptualización del juego, porque claro. lo consideraban un tipo que se defendía muy bien y que jugaba los contragolpes, pero yo creo que era una persona que sacaba muy bien el plus de cada jugador, ¿sí? Y conformaba planteles que se sabía las funciones para poder explotar la búsqueda de los resultados, ¿sí? Esto me pasó con él en Puebla, también lo llegué a tener en Atlante, después en otra etapa, y bueno, ya como parte de un cuerpo técnico de Raúl Arias, había muchos conceptos futbolísticos que Manolo Lapuente los manejaba con nosotros como jugadores. No, y hablamos de Manuel Lapuente con ese Puebla en su segundo título espectacular, o con Necaxa de época, o sea, parece que no se conoce la historia. ¿Cómo puede calificarse la estadía de Enrique López Arza con Puebla? A mí fue muy, muy grata. Lógicamente que no eran las mismas condiciones que teníamos en Pumas. En Pumas teníamos quien nos lavara nuestra ropa, llegábamos a entrenar, teníamos nuestro casillero, en fin. Y en Puebla, pues era llegar en el estadio, ahí llegar cada quien con su ropa para entrenar, ¿sí? Terminar de entrenar y pues había que dejar libre ya la cancha para que se le diera mantenimiento. No teníamos canchas de entrenamiento. Entonces sí fue un cambio que sí lo resentí al principio, pero que gracias a todos los compañeros me sentí bien arropado, me sentí muy a gusto en la ciudad, la gente se identificó conmigo también y pues, al grado de que empezó la cuestión ya social de convivencia con adaptarse a una nueva ciudad, a una nueva sociedad y pues ahí fue donde más establecí relaciones de compadrazgo. Nacieron, nacieron dos de mis hijas, la mayor y la mediana, ¿sí? Paloma y Abril. Y bueno, para mí y para mi esposa también fue muy doloroso tener que dejar Puebla después de 4 años, porque ya habíamos iniciado una vida social y una vida de adaptación a una población que nos había recibido muy bien y que estábamos muy a gusto viviendo en la ciudad. Desgraciadamente hubo algunas diferencias con Hugo Fernández, en paz descanse ahora, ¿sí? Y que ya no tuve cabida dentro del equipo, ¿sí? Pero, Y bueno, tuve que emigrar, regresar a la Ciudad de México con el equipo Atlante. bueno, hace una relación, la vida social muy agradable, se adapta rápido, una ciudad hermosa, se come muy bien, la gente es tranquila, o sea, era un cambio muy agradable. Entonces regresa acá a Ciudad de México con Atlante porque se da este problema con Hugo. ¿Quién es el técnico de ese Atlante? ¿Qué compañeros tiene en ese Atlante, profesor? No sé, ¿Profesor? como que perdí.
Pero no, Ah, no te- no, ahí está. Sí, Le comento, regresa a Ciudad de sí, México, sí, sí, te digo. regresa a Ciudad de México, llega con Atlante. ¿Qué técnico lo recibe? ¿Quiénes son sus compañeros? ¿Cuáles eran las expectativas del equipo? Sí, ahí el asunto estaba con un cambio de directiva porque dejó de ser propiedad del Departamento del Distrito Acabó la Federal bonanza, sí. y entró, porque bueno, primero había sido administrado por el Seguro No, Social. ahí, Después ya fue el Departamento del Distrito Federal con Ramón Aguirre sí. y el que se hace cargo es Toño García, Antonio. de García, ¿sí? Con el socio de Milsa, que el nombre no me acuerdo, es una pena, pero era el que aportaba el mayor capital. Y entonces ahí como técnico está Manuela Puente Ah, y pide que me contraten, ¿no? Entonces, en esa situación, al haber tenido yo diferencias con Hugo. con Hugo Fernández, entonces se presenta esta opción, hago la negociación con Antonio García y bueno, llegamos a un acuerdo, pero estuve a punto de regresarme a Puebla porque me quería cambiar las condiciones de un día para otro en el acuerdo que habíamos tenido, me las quería cambiar a la mitad de lo que habíamos acordado. Entonces yo me regresé a Puebla, hablé con el señor eh, Budip, sí, para, no, perdón, el profesor Palou, para decirle que pues, realmente no había cumplido con lo que habíamos acordado y me dice, bueno, vamos a dejar todo así, si quieres regresarte aquí a Puebla, tú tienes las puertas abiertas y ya. Entonces le dije, no, ¿por qué no mejor habla con este Toño García? Porque yo a Puebla no puedo regresar, la Por relación Hugo con Hugo no Fernández. es buena. Ah, quebrado. Entonces, vamos a tener muchas diferencias y no hay que imponer las cosas. Yo creo que las cuestiones son que se sienta uno cómodo y a gusto. Y sí, hablaron entre los dos y terminé jugando ese año en Atlante, ¿sí? Con Manolo. Nada más con Manolo como técnico, que tampoco las expectativas, como me preguntabas, eran de pues, hacer un torneo, de lograr calificar, buscar ser campeones, pero no tuvimos un muy buen torneo. Quedamos fuera de posibilidades de calificar, incluso muy cuestionado el último partido, porque en ese año descendía Correcaminos y estaba en juego el descenso con Ángeles de Puebla. Por el pasado de haber estado Mm. en Puebla varios de nosotros, por el descenso, la posibilidad de Correcaminos, que también había jugadores que habían estado en Correcaminos, entonces se creó una cuestión de muchas dudas, de que hubo manejos, ofrecimientos de dinero, y bueno, ahí fue donde se generó una diferencia de opiniones con Toño García y fue como yo salí de Puebla, Profe, de Atlante, y los compañeros que teníamos era Nacho Rodríguez, Lalo Moses, estaba Gustavo Vargas, estaba Julio Canesa, el Pueblita Fuentes, muy buenos jugadores. eh, Efraín Barroso, Raúl Arias, nuevamente nos reencontramos con Atlante, ¿sí? En esa ocasión contrataron a un delantero, Sergio Nichiporu, que no tuvo Torneo. buen rendimiento porque tuvo una lesión muy fuerte. Estaba Dante Juárez, hijo, ¿sí? Hijo. Alonso, Antonio Alonso, hermano del Alonso de ahora del comentarista de televisión. Entonces, también era un plantel muy completo. Desgraciadamente, los resultados no fueron los mejores y costó la salida de Manuela Puente y bueno, también de algunos que otros jugadores que queríamos darle más tiempo de trabajo en este equipo. Oye, profesor, a veces hay imponderables, no siempre salen las cosas como uno quiere, es ajeno a uno totalmente, y qué triste es que se generen especulaciones y a veces hasta a través de medios, ¿no? Sí, bueno, y aparte, a mí en lo personal, digo, ahorita ya con el paso del tiempo, sí lo menciono porque Toño García incluso comentó públicamente que yo había sido parte de la negociación con Ángeles de Puebla porque conocía a los entrenadores, que era ¿cómo se llama? El profesor Álvarez y
Juanito Alvarado, ¿no? Pero realmente yo, como le dije, a mí no me vas a ensuciar en una cuestión que mi carrera ha sido limpia siempre. Nunca me he prestado a negocios turbios y vas a tener que desmentir lo que estás con falta de responsabilidad comentando, porque yo no he recibido ni un solo quinto y a mí no me interesa tampoco quedar bien y negociar. Y entonces lo hizo, efectivamente lo declaró públicamente después de que yo no, que él se había equivocado, que yo no había tenido ninguna participación en ninguna de las disque negociaciones. Y bueno, ya la cuestión fue que yo ya no pude quedarme por ese mal sabor de boca que había dejado esa La relación. incomodidad, ¿no? O sea, ya a pesar de Sí, que claro, no me iba a resarcir el daño. sí, claro, sí. Y de ahí pues surge la posibilidad de ir a Cobras de Ciudad Juárez, A Juárez ya en el ¿sí? 88, sí. En el 88, donde el equipo había dado la sorpresa ganándole la final de ascenso a León en 3 partidos. Sí. El último partido se había realizado en el Estadio Azteca y me comentan después las gentes que estuvimos de compañeros que tuvieron que invitar al mariachi que había llevado la institución de León para festejar el ascenso de Cobras de Ciudad Juárez, que nadie esperaba ese resultado. Y bueno, mi llegada es en el 88 a Cobras, y como técnico era el Ratón Ayala, ¿sí? Y de compañeros, pues estuvo Romerito, Rogelio Romero Romerito, que le decíamos, Héctor Islas, Rubí Valencia, el Flacotena, Armando Manso, estaba este, llegaron 3 Cisneros, en paz descanse, Alejandro Cisneros, el Guama Núñez, y jugadores que habían ascendido como Baeza, Miguel Ángel Murillo. Y bueno, era un equipo que era el candidato a descender, pero no les dimos el gusto, nos mantuvimos ahí de media tabla y estuvimos hasta a unos cuantos puntitos de poder calificar, ¿sí? Pero sí fueron 3 años en Ciudad Juárez, Sí, tres. en donde se mantuvo el nivel del equipo de media tabla para arriba, aspirando siempre a una calificación, pero que no se logró a plenitud, pero sí se iba consolidando un proyecto que estaba muy complicado porque era luchar contra el béisbol, contra el fútbol americano, contra el básquetbol, Sí, claro. que pues era de los deportes preferidos en la frontera por la economía. Sí, claro. O sea, y luchan con eso, empiezan a consolidar el proyecto. 3 años de trabajo, ya volteaban hacia arriba en lugar de hacia abajo, que eran las expectativas originales. Y viene el momento ya casi final de la carrera, ¿no? Se va León. Sí, fíjate que después de esos 3 años llegó el Chamaco Rodríguez a hacerse cargo del equipo de Cobras y pues con la idea de renovar el plantel, pues nos da las gracias a jugadores de experiencia, ¿sí? Que en un momento dado, pues era importante darle un mantenimiento o un seguimiento para ir consolidando a esa gente joven que se había incorporado al equipo. Y desciende el equipo, me quedo un año sin jugar, que fue en el 92, 92, 91, 92, perdón, ¿sí? Me quedé sin participar profesionalmente y es cuando tengo mi entrada en Pumas en la categoría de 16 años como entrenador, ¿sí? Después de ahí, de ese año, de haber estado en la categoría de 16 años, para el siguiente 92, 93, me invitan a integrarme ya como técnico de la tercera división, que era la reserva profesional del primer equipo, pero recibo también la invitación de parte de Bucetich
para integrarme al equipo León que había salido campeón en ese año, 91-92. Y pues como yo me había quedado con el gusanito de querer seguir jugando, todavía me sentía con las cualidades para continuar mi carrera como futbolista, pues acepto la invitación y pues bueno, dejo las puertas abiertas en Pumas y es cuando ya participo en León con jugadores como Tita, Marquinhos, Marquinhos, el Isaac Chato, Aguilera, el Chato Ferreira, Rubiates, Rubiales, Benedicto, pues, Bravo, el equipo campeón que la verdad había hecho un excelente Uribe, papel. Uribe ya no estuvo, que fue muy, ya se había estaba ido. Coyote, ¿sí? Incluso yo Coyote. llego para cubrir la ausencia de Coyote, que en ese momento era seleccionado con César Menotti, José Luis ¿sí? Menotti. Pero ya luego sale Menotti, se hace cargo de la selección Mejía Barón y entonces Coyote regresa a la institución de León. Entonces imagínate quién iba a jugar, ¿no? El que había salido campeón o el que llegaba nada más para cubrir la posición. Y bueno, ahí ya ese año, ya la primera vuelta todavía eran torneos largos. En la primera vuelta tuve una participación de 15 partidos de 19. En la segunda vuelta ya tuve como 6, 8 partidos con pocos minutos, entrando nada más para manejar resultados o para buscar tener mejor posesión de pelota, pero ya no era muy directa mi participación y es a donde tomo la determinación de dar las gracias. De ¿En qué? retirarme, perdón, de retirarme y en ese momento habló el arquitecto Memo Vázquez, Guillermo Vázquez, que si ya estaba completamente decidido a dejar de jugar. Le dije que sí, y me dice, bueno, porque acá tienes la oportunidad de regresar nuevamente a Pumas, la tercera división, como técnico, y entonces regreso a Pumas Como técnico. como entrenador de la tercera división, que era la reserva en esa categoría, promoviendo jugadores o dándoles el último filtro como técnico a jugadores como Sancho, Rafa García, Braulio Luna, Olalde, Vicente Nieto, Alejandro Pérez, en fin, ya jugadores que dentro del proceso como técnico fui el último filtro para que dieran el brinco a la primera división. Qué importante, ¿no? Conociendo la esencia, ya preparándose y demás. Y ya como técnico ha habido varios logros, profesor. Ha habido títulos. Pues sí, digo, ahí eh, me tocó estar, te digo, del 93 al 96 en Pumas. Pumas Prepa creo que se llamaba en ese momento, ¿sí? Que era la reserva profesional. Y en el 96 que es cuando se da la salida de Tuca, Ferretti a Chivas, le dan la alternativa a Pablo Luna. Ah, cómo Y no. en esa alternativa me integra dentro de su cuerpo técnico como su auxiliar, conjuntamente con Luis Flores, ¿sí? Y entonces iniciamos este proceso como técnico, ya de auxiliar del primer equipo, y entonces se da el caso muy raro y que marcó una llamada de atención para todo el fútbol mexicano porque Pablo Luna fue el primer técnico que no culminó su proceso, no tuvo el apoyo de la directiva para continuar hasta el final su gestión como director técnico. Nos quedamos Luis Flores y un servidor como técnicos interinos, ¿sí? Como una dupla, logramos calificar ese torneo y bueno, ya después Luis Flores se le da la estafeta como director técnico hasta el 97, sí, 97 más o menos, y 98, y entonces ahí yo ya entro después como relevo de Luis Flores cuando decide renunciar y hacerse un lado, y entonces me toca dirigir Pumas en el verano del 98, creo que era verano 98, y bueno, no tuvimos una muy buena resultados, quedamos a 3, 4 puntos de calificar, pero el equipo se puso en una disque zona de peligro porque estábamos en lugar 10, 11 del porcentaje, ¿sí? Muy arriba todavía de varios equipos.
pero la directiva tuvo los cambios del fallecimiento del ingeniero Aguilar Álvarez, la llegada de nueva directiva con el ingeniero Raúl Borja, y entonces todo este movimiento pues los hizo tener una cierta incertidumbre de que si era momento de continuar conmigo. Y ya me dieron las gracias, con la promesa de que iba a seguir en la institución, pero cuando vi que la ubicación que iba a tener era hacerme cargo de la Dirección de Fuerzas Básicas, la cual estaba a cargo de Mauricio Peña, pues yo dije que no, que de esa manera yo no me quedaba. ¿Por qué? Porque pues era quitarle la posibilidad de continuar un proceso a un compañero, ¿no? Que me reubicaran en otra posición. En ese inter que te estoy hablando, surge la posibilidad de irme a Venados de Yucatán, y entonces es cuando decido mejor seguir mi carrera como técnico en Yucatán. Y en ese año, que fue la Apertura 99, Él se corona. este, no, perdón, Y en invierno noventa y en ocho el Apertura 98, perdón, salimos campeones. Y en el 99, el Clausura 99, logramos calificar, pero nos eliminan rápido y quedaba únicamente la situación de jugar la final de ascenso, que fue contra el equipo de Curtidores, que lo traía Carlos Bracamontes. Y entonces, pues ellos venían de haber salido campeón en el segundo torneo, el de clausura, Malado. y pues traían el ritmo, traían todas las ventajas, todo Claro. el plantel, la inversión, porque estaba un directivo como Valente Aguirre que le metía mucho Mucho dinero, dinero. y nosotros no teníamos ese recurso en Venados de Yucatán. Y luego se dio la venta de un porcentaje de acciones para el equipo de Puebla, en fin, una serie de movimientos que nos desajustaron totalmente, y bueno, nos pasaron por encima Curtidores, logra el ascenso. Y nosotros, como Venados de Yucatán, fuimos vendidos al equipo de a Puebla como Ángeles de Puebla, y ahí yo ya me quedo sin posibilidades de continuar. O sea, los proyectos se cortan de tajo en todos los sentidos y falta esa continuidad siempre, profesor. Exacto, así es lo que ha sido la característica, desgraciadamente. Después de ahí, de ese proceso, estoy siendo un poquito largo, pero bueno, No, no, este, está muy agradable, profesor. Hay que conocer las trayectorias porque usted es un hombre muy valioso. Adelante. se da la oportunidad de integrarme al cuerpo técnico de Carlos Bracamontes en León, Ah, mira. porque se había dado una polémica de que León iba a ser vendido a Puebla, que había descendido, ¿sí? Y entonces iba a quedar como el equipo insignia, el Curtidores, en la ciudad de León. Hubo una manifestación muy fuerte en donde la gente no estuvo de acuerdo y Claro. se le modifica de Curtidores a León para seguir participando en la primera división. Y entonces yo me integro con este cuerpo técnico, pero abortó este proyecto porque no había mucha química con las gentes que llegamos. Había dos cuerpos técnicos totalmente diferentes, mucha gente que teníamos diferentes visiones, y bueno, nos hicimos a un lado por respeto al proyecto que se nos había invitado y para respetar también la continuidad de Carlos Bracamontes. Después de ahí, pues ya pasó que quedé fuera hasta que aparecí con Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas, en donde fue un proyecto que nada más duró 5 meses porque no estaba de acuerdo en algunas decisiones que la directiva quería tomar, imponer ciertos jugadores. Mm. Y bueno, faltando 5 partidos me dieron las gracias también y quedé fuera, ¿no? Hasta que vuelve a aparecer otra oportunidad en León con Pablo Centrone como su auxiliar, ¿sí? Con el profesor Ramírez, que era el preparador físico de Bucetich, y que en ese momento, pues, nos integramos a este proyecto con el ingeniero Cermeño, ¿sí? Cuando en un principio me había ofrecido que yo iba a ser el que iba a operar al equipo, resulta que cambió todo. Bueno, duramos ahí como auxiliar de Pablo Centrone, y faltando 5 fechas, deciden darle las gracias a Pablo y me dejan a mí la alternativa para hacerme cargo del equipo faltando estos 5 partidos. Un equipo con problemas de descenso, un equipo que
que la verdad tenía jugadores muy interesantes, muy importantes y de mucha experiencia, pero bueno, eh, ya asumimos el cargo del equipo y ahí nada más me duró el gusto dirigir en primera división 4 partidos, porque ya para el último partido, que era contra Toluca, de Cardoso, de Víctor Ruiz, que lo dirigía Enrique Mesa, pues tuvieron miedo de que fuéramos a perder y el equipo descendía. Y pues yo había manifestado en todo ese proceso que el equipo tenía la capacidad para no nada más salvarse del descenso, sino calificar y buscar nuevamente ser campeón. Y así pasó. El equipo se ganó el último partido con Toluca y van y juegan los cuartos de final contra América, que estuvieron a punto de Eliminar. eliminarlo, pero no, ya quedó ahí. Y bueno, fue mi segunda etapa en León como parte de un cuerpo técnico, hasta que eh, se me ocurrió declarar en esa ocasión que pues, yo había sido el responsable del último resultado, que había sido de 5-0 contra Santos, el Santos de Borghetti, del Pony Ruiz, de Osvaldo, el técnico era Fernando Quirarte, y pues era un equipo muy ofensivo y yo quería jugarles, atacarlos, a hacerlos ver también su suerte, porque sí era un equipo que hacía muchos goles, pero también recibía A muchos quitarle goles. la Pero pelota. no, sí, no estuvieron de acuerdo y pues ahí ya fue que perdimos 5-0 y pues, se me dio la clase. Y asumí yo toda la responsabilidad de este resultado, asumí toda la responsabilidad del proceso de un torneo que no me correspondía, porque mi responsabilidad eran 5 partidos, pero bueno, ya a raíz de esto se abrió la oportunidad de irme a integrar como parte del cuerpo técnico de Raúl Arias, a Necaxa, que pues, ya había tenido logros importantes, venían de haber obtenido un tercer lugar a El nivel primer mundial de mundial, clubes. Sí. sí, que había sido en Río de Janeiro, y entonces pues era muy gratificante y la verdad que yo le agradecí mucho a Raúl que me considerara para ser parte de su cuerpo técnico. Qué bien. Y después le tocó un periodo en segunda división con el Tepatitlán. Sí, bueno, en todo este proceso con Necaxa se vino el cambio de ciudad, sí, empezamos a ir abriendo caminos en la ciudad de Aguascalientes y después de un año de estar participando aquí en México, se hace el cambio, la mudanza a Aguascalientes, con las instalaciones, con el estadio, con el apoyo del candidato a la gubernatura y después gobernador, ¿sí? Luis Armando Reynoso Femat, Femat. que apoyó mucho al equipo Sí, conjuntamente con muchísimo. Televisa. Y entonces nos fuimos a la ciudad de Aguascalientes y ahí estuvimos hasta el año 97, 96, estuve dentro de la institución. Raúl decidió en una etapa descansar y tomarse aparentemente un año sabático y me deja a mí la estafeta de estar al frente del equipo. El primer torneo que me tocó dirigir con el Caxa logramos ser tercer lugar general, uno de los equipos más goleadores, con menos goles recibidos. Habíamos cambiado mucho la fisonomía de ser un equipo defensivo a ser un equipo agresivo, pero desgraciadamente en la primera ronda nos elimina Pachuca. En el siguiente torneo no fueron los resultados esperados. Y para el torneo definitivo, que fue el tercer torneo que yo iba a estar al frente del equipo, sale Justino Compeán a hacerse cargo de la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Llega este, una persona que había sido presidente de América, Javier Pérez Stoifer, Pero y estoy. se hace cargo de la presidencia del equipo. Y ahí a los 2 días de haber llegado, él llegó un martes y el jueves me da la noticia de que yo ya no iba a seguir dentro del equipo. Y se queda en forma interina Pablo Luna con Sergio Orduña, un partido que era contra Pumas precisamente. Y en la semana dan la noticia de ser el técnico Hugo Sánchez. ¿Sí?
y bueno, ya se hace cargo Hugo porque querían aparentemente posicionarlo para regresar a la selección o para que se hiciera cargo de la selección mexicana. Y bueno, yo ya quedé fuera y después de ahí de Necaxa se abrió la posibilidad de ser auxiliar del Maño Ruiz en Veracruz. Salvamos al equipo o se salvó el equipo en 7 partidos que nos tocó dirigirlo, ¿sí? Y después llega eh, un presidente que había sido de Atlas, ¿sí? Y deciden hacernos a un lado y llevar a Piojo Herrera, que terminó descendiendo a Veracruz con, como técnico, ¿no? ¿Sí? Después de este proceso con el Maño Ruiz en Veracruz, se me hace la invitación de ir a Celaya a ser técnico, en donde el objetivo como técnico ahí era rescatar jugadores lo más que se pudiera. Si se podían rescatar 8 o 10 jugadores, eso iba a ser un éxito para la gestión. Rescatamos 17 porque en ese torneo no había descenso, ¿sí? Se había eliminado el descenso, entonces se podía tener ese proceso de analizar qué jugadores eran más convenientes que continuaran. Rescatamos 17 jugadores, conformamos la planeación para la pretemporada, para realizar todo, la contratación de gente que viniera a fortalecer posiciones. Y resulta que a una semana de iniciar el torneo me dijeron que ya no iba a ser el técnico. Y viene la llegada del chavo, ¿cómo era un uruguayo? Chavo Díaz, sí, que le Mm. decían el Chavo Díaz, que se hizo cargo del equipo en Liga de Ascenso, sí, y bueno, ese equipo que conformamos logró calificar ese torneo, pero bueno, pues ya no estuve yo al frente del equipo. Y de ahí, de esa cuestión de Celaya, eh, en un principio fue invitado a cooperar con una persona, Héctor Herrera, que había sido uno de los jugadores en segunda división de Necaxa y estaba haciéndose cargo del equipo del Club Deportivo Israelita, sin ser peyorativo, de los judíos para prepararse a su torneo máximo que era la Macabiada. Y entonces ya me invitó que si me lo podía auxiliar. Y entonces me integré con él y estuvimos trabajando hasta la participación en la Macabiada de 2016, ¿sí? Que fue en Israel. Y regresando de ahí, había recibido la invitación con Raúl Arias, que ya era el director y era uno de los inversionistas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ¿sí? Entonces, pues acepté la invitación y me fui a trabajar a Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Anteriormente, en Pero el hay dos 2012, títulos, ¿no, profesor? Ahí ganó dos títulos. sí, pero anteriormente con Ballenas Galeana de Morelos, en el 2012, cuando salí de Pumas, este, porque también había tenido un regreso a Pumas y en esa ocasión llegó García Aspe como director deportivo de la institución y me dieron las gracias, que porque era muy costoso el proceso de mantener a Pumas Morelos, ¿sí? Cuando había sido uno de los filtros para producir De jugadores los a la primera semilleros. división. Millero, sí. El filtro último, Pero es donde que, la competencia de Liga de Ascenso pues, era importante, pues estaban jugadores como, Cuauhtémoc Blanco, jugadores que habían hecho historia en Primera División y estaban participando en Liga de Ascenso. Y pues ese era un muy buen filtro. Me dieron las gracias y me fui a dirigir un equipo en Ballenas Galeana de Morelos, en la ciudad de Xochitepec, que teníamos el estadio ahí, en el estadio de Xochitepec, que había jugado Colibríes, y ya, con este equipo logramos el ascenso contra el equipo de Murciélagos y logramos jugar un año en Liga de Ascenso, ¿sí? Cuando se da la parte final, estuvimos en peligro de descender nuevamente a la segunda división, pero el que terminó descendiendo fue el Zacatepec, el equipo estandarte de Graco Ramírez, que había hecho
una campaña en contra del dueño de Ballenas Galeana. Y bueno, logramos salvar el equipo y luego fue vendido al Irapuato. Esa fue la primer logro en cuanto a la segunda división de haber sido campeón y lograr el Campeón. ascenso, ¿sí? Y lograr el ascenso. Y se repitió, como lo bien decías ahorita, con Tepatitlán de Morelos, un proyecto que había naufragado en anteriores gestiones, en anteriores administraciones. Raúl me invitó y bueno, en ese año logramos salir campeón, ya 2017, y eh, en el siguiente torneo logramos calificar, pero no llegamos a la final, pero sí habíamos asegurado la final de ascenso, que logramos convertirla en positivo para nosotros al salir triunfantes en penales contra Loros de Colima, que era todavía de Jimmy Goldsmith, Y el en Jimmy. paz descanse, Ah, ¿sí? sí. Pero desgraciadamente el equipo no tenía un soporte económico como para poder aspirar a continuar en Liga de Ascenso. La infraestructura del estadio no reunía las condiciones que pedía la federación para poder participar en la siguiente categoría y pues nos quedamos nuevamente en la segunda división, ¿sí? En Liga Premier. En ese proceso fue vendido el equipo de Manuel Lobato, se lo da en administración a Carlos Martín del Campo, ¿sí? Eh, Lleva a sus hijos con Víctor Flores a hacerse cargo de toda la administración. Y bueno, ahí estuve con ellos compartiendo un torneo más. Y cuando venía ya que logramos calificar ese torneo, pero no logramos campeonar. Y en el siguiente torneo que íbamos con una propuesta de lograr ser campeones, nuevamente, porque ya se había empezado la inversión en el estadio, ya se había iniciado a darle una estabilidad económica a la institución, ya teníamos un acceso en la rama de la Liga Premier y en Liga de Ascenso, para que tuvieran la certeza de que el proyecto era estable. Recibo la invitación de Raúl Arias, que se había hecho cargo de la dirección deportiva con Fidel Curi del Veracruz, y es cuando me invita a participar en Veracruz en esta salida de Enrique Mesa, que bueno, había renunciado y pues no había quien se hiciera cargo del equipo. Raúl me había invitado a Tepatitlán, me hace la invitación a Veracruz y pues fue muy difícil decirle que no, ¿sí? Y también fue muy difícil decirle a la gente de Tepatitlán las, las, las condicionantes que se daban para yo poder aceptar la invitación de Raúl, ¿no? Y bueno, quedamos en buenos términos con Tepatitlán, pero lógicamente que pues, era una muerte anunciada lo de Veracruz, Sí, ¿sí? totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque ya la federación había hecho las gestiones para desaparecer este equipo o para absorber este equipo. Y bueno, a pesar del trabajo realizado, pues ya quedó desafiliado y Tepatitlán, aprovechando el ascenso que se había tenido y que estaba una plaza en pausa, ¿por qué? Porque se iba a hacer la inversión al estadio y en todas las condicionantes que pedía la rama, pues es cuando empieza a participar como invitado en Liga de Expansión ahora, ¿no? Que después ya tuvo los logros con Paco Ramírez de ser campeón, Sí. de salir campeón en el campeón de campeones, y pues eso mismo le da derecho a ahora ya ser un equipo realmente de la rama, como considerado como participante de la rama, no como Profesor, invitado. profesor Enrique López Arza, una estadía brillante como jugador, un trabajo muy arduo con logros como técnico. Qué difícil es ser entrenador en México cuando es uno mexicano. Pues fíjate que toda esta historia, digo, a lo mejor muy larga y también Fue muy muy, interesante.
interesante, pero para mucha gente a lo mejor ha de decir, bueno, ¿y pues qué? Ya mejor retírate. ¿Por qué? Porque pues No, no ha tenido la continuidad. Pero sí ha sido, me acuerdo mucho de una frase que me dijo Raúl, ¿no? Raúl Arias, sí. y que se consolidaba, bueno, que se fortalecía con la comunicación que teníamos con Manuela Puente, que decía, mira, hay gente que nace con estrella, son esos técnicos que al año de estar dirigiendo ya son campeones y después desaparecen o tienen trabajo y llegan a otros niveles. Pero hay gente que necesitamos picar piedra, que necesitamos estar picando piedra para realmente convencer a la gente que tenemos la capacidad de, de podernos hacer cargo de proyectos importantes, ¿sí? Y como bien lo dices, ahora en la actualidad, en los grupos de trabajo, en lo que es la multipropiedad, porque aparentemente estaba penado o estaba satanizado, pero hay grupos ahora que tienen la multipropiedad en algunos equipos, tanto de primera división como de liga de expansión, pues se han ido cerrando esas opciones de trabajo. A mí lo que sí me extraña y sí me preocupa mucho es de que después de haber tenido dos accesos en Liga Premier o Segunda División, el primero con Ballenas Galeana, ascenso a la siguiente categoría. El segunda participación en Liga Premier o Segunda División fue con Tepatitlán y logramos ascenso, ¿sí? Campeonar y ascenso. Que ahorita digo, no se abra ninguna posibilidad. Han de decir que uno es muy caro o uno es muy demandante, pero sí es de extrañar que no haya posibilidades de trabajar, aunque sea en esta categoría, porque realmente es una categoría que es complicada, no es tan fácil. Sí. Hay jugadores de edad, hay jugadores de experiencia, hay jugadores que se han quedado ahí estancados, pero que mantienen un nivel competitivo. Y pues, lógicamente que lograr tener esos logros, tener esos éxitos, pues no es fácil conseguirlos. Y pues nosotros hemos logrado posicionarnos con resultados. Únicamente es lo que nos avala, pero pues, parece que ahora lo deportivo y los resultados no es lo que interesa, sino es lo económico lo que más prevalece en la toma de decisiones. Me agrada mucho, profesor, que se ven estas historias de vida y que se visibilicen los éxitos y demás y las trayectorias. Que aquí están muchos jugadores de todo el mundo, directivos y demás. Y a mí, por ejemplo, lo personal, cuando dice se alargó, no, es que se alargó porque es todo un trayecto y todo estar construyendo y construyendo. Eso es lo importante. O sea, Enrique López Salza ha estado construyendo y qué bueno que haga ese llamado porque lo hacen un sinnúmero de gente muy brillante, no nada más en México, en todo el continente. Parece que los espacios se cierran. Yo creo que vale la pena a nivel de todas las estructuras deportivas y aprovechar a gente con identidad, a gente que ha demostrado ser exitosa, manejar los grupos, tener esa capacidad y tener logros, pues para que se le abran las puertas y en lugar de eso no reciban un no constantemente o que se trunquen proyectos que van bien. Sé que usted es un hombre talentoso como jugador intachable, como técnico ha hecho una labor muy ardua, ahorita lo escuchamos, se escucha largo, reitero, porque es todo lo que se viene haciendo en el camino. Entonces, a mí me da mucho gusto ver estas historias, pero sobre todo darle continuidad porque viene otro proyecto, profesor. Pues sí, estamos en esta espera de que aparezca algún proyecto. Eh, Desgraciadamente, en toda esta etapa que hemos estado viviendo después de Veracruz, que fue en el 2019, en diciembre fue cuando se determina que ya queda desafiliado el equipo. Justo viene el proceso de esperar que con el trabajo realizado, después de que el equipo no había ganado durante año y medio con diferentes técnicos, haber tenido gente que ya era de capacidad probada, nosotros logramos retomar al plantel, renovarle sus ilusiones y competir al tú por tú con equipos importantes, como fue con caso Cruz Azul, Monterrey, con el mismo León, ¿sí? De Nacho Ambriz. Y bueno, ahí estuvimos compitiendo.
logramos obtener el primer triunfo después de un año y medio, que fue contra el equipo de Puebla, que lo traía Juan Reynoso en ese momento, ¿sí? Como director técnico. Y bueno, terminamos ahí de una manera decente, haciendo un trabajo profesional y responsable, con mucha responsabilidad, perdón. Y entonces yo dije, bueno, pues va a haber algunas opciones, va a haber alguna oportunidad, pero viene la dichosa pandemia, ¿sí? El inicio de la pandemia en marzo, ¿no? En donde se empiezan a cerrar todos los torneos. Después de la pandemia se empiezan a abrir los espacios otra vez para participar a puerta cerrada, con todas las medidas sanitarias para que no hubiera esa cadena de contagios. Y viene la resolución de los directivos de eliminar el descenso y eliminar el ascenso, ¿sí? Entonces, pues se cierran cada vez más las opciones, se da la continuidad a la gente, aunque no tenga los resultados, porque no había riesgo Claro. de perder las categorías. Los equipos de trabajo empiezan a apostar por la juventud, por gente joven que realmente también tiene la ilusión de convertirse en técnicos, ¿sí? Y bueno, todo este proceso se da y bueno, ya no se abren los espacios, empiezan a surgir opciones, incluso hasta en Guatemala, ¿sí? Sí, sí, que están yendo a Guatemala, El En Colombia, Salvador. ¿sí? Empiezan a darse esas posibilidades, pero yo siempre, bueno, lo he comentado ahora hasta de broma, han sido puros amagues, porque pues sí, han salido opciones, ha incluso existido la comunicación con los dueños de los equipos, con los directores deportivos, que hay muchas posibilidades, pero han quedado ahí como posibilidades, no se ha concretado nada. Y bueno, yo esperaría que en esta época, que ya después del Mundial, que ha sido un torneo muy corto este último, Sí, ¿sí? Casi, atípico. por decirlo así, un torneo express, eh, que una vez analizados los resultados de cada institución, de cada equipo, pueda abrirse una oportunidad de trabajar pero no con la idea de ir por un sueldo, por un cobro, sino trabajar realmente para fortalecer el proyecto, que se tenga claro, que se tenga establecido. Y como yo le he dicho a muchos de los directivos con los que he hablado y he estado en negociaciones, ¿sí? El directivo, el dueño, tiene que ser el principal socio con el director técnico. Y el director técnico tiene que ser el principal socio del dueño. ¿Por qué? Porque también hay que proteger la inversión en el fútbol. Claro. El fútbol requiere de que protejamos a los directivos de ese deseo de invertir, de arriesgar su dinero, ¿sí? En un proyecto deportivo. ¿Por qué? Porque no nada más es irle a darle patadas a la gallina de los huevos de oro, es realmente que esa inversión sea productiva, y la única manera que yo veo en las categorías menores que sea productiva es teniendo resultados, obteniendo el título, el ascenso o en la producción de jugadores que le puedan interesar a otros equipos de otras categorías. Muy claro, los proyectos tienen que venirse posibilidades. Hemos de estar festejando pronto que surja un proyecto sólido para el profesor Enrique López Zarza, que es un hombre serio, es un hombre capaz, que tiene resultados. Me ha dado mucho gusto recrear la trayectoria de Enrique López Zarza, un jugador extraordinario de muchísima clase, mucha categoría, para muchos un adelantado. Y ahora el técnico que vamos a seguir en etapas, profesor. Pues mira, esta ha sido una seguidilla de éxitos presentados, porque estuvo Andrés Fassi ayer con nosotros, Carlos Muñoz, es jugador español extraordinario, el Snoopy Pérez, Juan el Cheche Hernández, Manuel Manso, el Chonto Herrera, Luis Chonto Herrera, todos nos están viendo. Un abrazo, mundialista con Colombia, Gidio Arevalo, mundialista con Uruguay, multimundialista. Y luego el profesor Enrique López Arza, viene Gerardo Esquivel, multicampeón con Necaxa, viene Osmar Donizete, jugador de selección de Brasil, Oscar Córdoba, extraordinario portero de Colombia y de Boca Juniors, Jorge Olarticochea, campeón del mundo con Argentina, René Valenciano, de los máximos goleadores colombianos, David Rangel, multicampeón de Toluca, Maurer, Emilio Maurer, Luis Montoya,
jugador también excelente, que rival del profesor, Luis Alfonso Fajardo, bendito de selección de Colombia, Pedro Monzón, subcampeón del mundo con Argentina, Comiso, o sea, una cadena de gente exitosa, y a mí me da mucho gusto, valoro mucho a la gente extranjera que deja escuela, aunque no haya venido aquí, que talentosos que han pasado por aquí, Bocini, Héctor Enrique, campeón del mundo, etcétera, Caselli, pero que vengan jugadores mexicanos. O sea, hay que buscar un equilibrio porque luego somos de doble discurso y lo reitero. Las Chivas por nacional, sí, pero el mexicano parece que no lo quieres de técnico, no lo quieres de directivo, no lo quieres de entrenador, al rato no lo quieres de dueño. Entonces, hay que ponderar esos ejemplos, pero hay que ponderar también a nuestros nacionales y hoy me da mucho orgullo haber tenido a Enrique López Zarza, extraordinario jugador, campeón con Pumas, campeón de liga con Pumas, mundialista en selección juveniles en Túnez, subcampeón del mundo, mundialista en México 78, un entrenador serio, capaz, que nos están viendo varios directivos y que esperemos pronto festejar, que nos dé la noticia de que está en un proyecto sólido para estar ahí dándole seguimiento. Y profesor Enrique López Arza, muchísimas gracias. Yo les comento, voy a estar un par de minutos fuera del aire con él. Les agradezco a todo el auditorio. Profesor, muchísimas gracias por estar en la entrevista con Jesús Naveja. Es un privilegio tener figuras como usted en el programa. No, Jesús, yo también me siento muy agradecido y pues muy ponderado la cantidad de personajes que mencionaste. Imagínate tener esta oportunidad que me das de poder transmitir y expresar pues toda mi trayectoria. Yo te agradezco esta atención y este detalle y bueno, a toda la gente que estamos dentro del medio, sabemos que el fútbol es muy demandante y muy exigente, pero muy hermoso. La verdad que es una maravilla. Ha sido para mí algo que no cambiaría por nada del mundo. Desde la cuna vengo metido en el fútbol y bueno, espero seguir muchos años más dentro del mismo, porque así como da muchas satisfacciones, también genera mucha responsabilidad. Y Un presión, saludo para profesor, todos. la presión que vive un técnico, ¿eh? Ah, Bueno, bien dicen que si no tienes esa presión para vivir, a veces te enfermas más rápido no, pero es que que tienen teniendo. el templo ustedes, se ocupa un templo especial porque es una presión del día a día. Sí, 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 no nada más en los partidos, sino es en el día a día del manejo de grupo, preparación, planeación, ejercicios, estar al pendiente de qué es el jugador que está en un mal nivel, en un mal momento, o que emocionalmente está atravesando una etapa difícil. O sea, todo eso hay que estar muy capacitado y muy atento para tener ese control de todas las condicionantes y todas las partes que conforman el llegar a un partido de fútbol al 100% para competir a plenitud y buscando un resultado. No, pues a mí la verdad que le da gusto a él, a mí nosotros también, porque aquí vemos amigos extranjeros maravillosos que han dejado escuela y jugadores extraordinarios como Enrique López Arza. Entonces ver a Enrique, lo reitero, Enrique López Arza, de un lado ver a Bocini, ver a Enrique Borja, de este lado ver a René Valencia, o sea, es maravilloso poder alternar. Y entonces me da mucho gusto haber tenido hoy al profesor Enrique López Arza y nos vemos en la siguiente entrevista con Osmar Donizete, un jugador extraordinario, campeón con Tecos y jugador de selección de Brasil. Y así seguiremos viendo y que se visibilicen jugadores extraordinarios de todo el mundo, que sean fórmula de éxito, que sean paradigma, que sean ejemplo y que alternen ahí mexicanos con gente de todo el mundo y me da muchísimo orgullo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrevista.